buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo, un día más, una semana más, en este vuestro programa, La Salvación está en la Historia. Esta es ya la sexta semana que andamos con esta aventura, donde tratamos la historia de la salvación, donde tratamos la Sagrada Escritura, la Biblia, que es una parte fundamental de todos los que queremos ser cristianos. Es un regalo que nos ha dado Dios y no es un libro cultural, no es un libro que nos tengamos que aprender, no es un libro que nos cuenta historia, sino la Biblia realmente son palabras de Dios, palabras de vida eterna que te pueden ayudar a ti, que me puede ayudar a mí, a llevar una vida cristiana, a poder acercarnos cada vez más a Dios. En definitiva, a poder ser felices, que es lo que Dios quiere para ti y para mí. Durante todos estos primeros programas de La Salvación está en la Historia, hemos tratado los primeros capítulos del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, que lo vamos a repasar también a lo largo de este programa. Vamos a hacer un breve repaso para situarnos por dónde vamos. Y hoy, ¿qué es lo que vamos a tratar? Hoy vamos a tratar una figura clave, importantísima en toda esta historia de la salvación, porque es, como digamos, el comienzo, el pistoletazo de salida, donde se inicia la historia de la salvación. Hasta ahora todo ha sido un preámbulo, una introducción para ya empezar con fuerza esta historia de la salvación, que tendrá su culmen, su cima, su máximo esplendor en Jesucristo, en el mismo Dios que se ha hecho hombre por nosotros. Pues bien, como sabéis el formato del programa, antes de empezar vamos a leer la palabra, vamos a leer qué es lo que nos dice la Biblia, antes de ver nuestra vida cómo está ahí metida, ¿no? La palabra de Abraham, como es una figura muy importante, es bastante larga a lo largo de la Biblia. Cuenta muchas cosas que le sucedieron a Abraham y por motivos de extensión del programa no podemos leerla entera, así que hemos cogido una adaptación, un pequeño resumen, pero que resalta los rasgos fundamentales de la vida de Abraham, los rasgos que después tomaremos para poder sentirnos identificados, que verdaderamente, de una manera real, de una manera sencilla, como sabéis, con palabras sencillas, con accesibles a todo el mundo, desde niños hasta ancianos, que nos pueda ayudar, que verdaderamente puedan ayudarnos a nuestra vida concreta diaria. Pues bien, la adaptación de esta semana, la palabra de esta semana, la hemos tomado del capítulo 12 del Génesis. Así que sin más vamos a leerla despacito, enterándonos de lo que dice, para después meternos dentro, como hacemos siempre. Vamos a ver. Dice así: Abraham era pastor y conducía grandes rebaños de ovejas por los alrededores de una ciudad de Oriente llamada Harán. En dicha ciudad vivía Abraham con su esposa, Sara, se llamaba Sara, con sus parientes y su numerosa servidumbre, sus siervos. En aquella época pues era natural que las personas tuvieran siervos, tuvieran ganado también, en fin, todas sus posesiones. Vivía en esta ciudad Abraham. Como le sucedía a todos los hombres de aquel tiempo, Abraham no conocía al verdadero Dios y adoraba a las mismas divinidades, es decir, a los mismos dioses, que todos adoraban en su región. Cada región tenía sus propios dioses. Pero cuando el verdadero Dios, el Señor, decidió darse a conocer, eligió hacerlo precisamente a través de Abraham. Dios lee en los corazones y sabía que podía confiar en él. Un día el Señor llamó a Abraham y le dijo: abandona tu país, tu patria, la casa de tu padre, y dirígete al país que yo te indicaré. Te haré padre, y tus hijos tendrán más hijos, y estos otros, y así seguirá. De ti nacerá todo un pueblo. Te haré famoso y te colmaré de favores. Más aún, a través de ti bendeciré a todos los pueblos de la tierra. Pues sí que era exigente el Señor. Abraham ni tan siquiera lo conocía, y él ya le estaba pidiendo que dejara todo aquello que le era querido, su seguridad, porque estaban allí sus parientes, sus amigos, y que partieran rumbo a lo desconocido. Por si fuera poco, tanto Abraham como su mujer eran ya viejos,
No tenían hijos y además habían perdido ya, por su edad, toda esperanza de tenerlos. ¿Cómo podían imaginar convertirse en fundadores de una nación? Tener un hijo propio, y no solo eso, sino que fueran numerosos. Pero Dios, al dirigirse a Abraham, había demostrado su confianza en él. Así que Abraham decidió fiarse de Dios. Tomó consigo a su mujer y a su sobrino Lot, a sus trabajadores, a sus sirvientes, a su rebaño, y partió. Salió, obedeció al Señor. Desde Harán, la ciudad donde vivía, se dirigió hacia el sur, atravesó montes y valles, y llegó a una región que se llamaba Canaán. Tras haberse desplazado poco a poco en ella, plantó sus tiendas junto a una encina, en los alrededores de la ciudad de Siquem. Aquí el Señor le habló de nuevo, completando las promesas que ya le había hecho, con estas palabras: daré esta región a tus descendientes. En efecto, aquella era la tierra prometida. De acuerdo con la palabra del Señor, aquel territorio, más tarde, se convirtió en el país de los descendientes de Abraham, los hebreos, los cuales le cambiaron el nombre, que ya lo veremos en su momento, en algún programa, por el de Tierra de Israel. Esta es la palabra de la que vamos a partir. Que parece un cuento, una historia, que a lo mejor si tenéis cierta relación con la iglesia o cierto contacto, pues seguro que os tiene que sonar. Seguro que la habéis escuchado, si no entera, aparte, seguro que os sonará. Pues bien, a lo mejor lo que no habéis escuchado nunca, o no os habéis parado a pensar, habéis detenido, que esta palabra tiene una relación directa y personal contigo, con tu situación actual de hoy, en noviembre de 2012, con tus problemas y tus situaciones. Lo vamos a ver tranquilamente en este programa, cómo tiene que ver contigo y conmigo, con todos. ¿Dónde estábamos? Siempre me gusta, antes de empezar, situarnos. ¿De dónde venimos en este programa? Hemos visto, hasta ahora, este es el capítulo número 12 del Génesis, y en los primeros 11 capítulos hemos visto un preámbulo, como un preámbulo. ¿Sabéis lo que es un preámbulo, no? Está la casa, cuando está una comparación. Una casa, cuando entras en una casa, a la puerta no está directamente el salón, no está directamente sino que si hay un pequeño pasillo, hay una pequeña introducción de la casa, ¿no? Para que te hagas a la idea de que llega a la casa, ¿no? Pues entonces, algo así es los primeros 11 capítulos de Génesis. Es un preámbulo a la historia de la salvación. Lo primero que presenta la Biblia, ¿qué es? Que Dios ha creado al hombre. Ha hecho la creación, lo vimos en el primer programa. Dios ha creado al hombre, a la mujer, te ha creado a ti, pero no para que muera, sino para que sea feliz, para que sea verdaderamente feliz, para que viva en la tierra como en un jardín. Veíamos este jardín del Edén, del paraíso, con todos los animales, con todo frondoso, y veíamos la creación de Dios, cómo todo era bueno, ¿no? Eso es, en el libro de Génesis nos dice que la creación de Dios toda es buena. Todo lo que ha creado Dios es bueno. Pero ¿qué ocurre? Hemos dicho, lo hemos repetido varias veces, que aquí estamos hablando de la historia de la salvación. Si esta historia trata de la salvación, hay algo de lo que nos tiene que salvar. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos quiere salvar? ¿De qué es lo que tiene que ser salvado el hombre? Lo veíamos en el segundo programa. Veíamos en este preámbulo cómo se nos presentaba la caída progresiva de la humanidad, que empezaba por una historia concreta, con Adán y Eva. Llegó un personaje malévolo, malvado, el malo desde el principio, que era un ángel caído, que se llamaba Lucifer, Satanás, el demonio. Este demonio, un ángel caído que se había rebelado contra Dios, por envidia a los hombres los engaña, los seduce. Adán y Eva, para que se rebelen contra Dios. Vemos ahí ya la caída, la ruptura, el pecado original. Y entonces veíamos cómo el hombre se separaba de Dios. Y como consecuencia, por culpa de este separarse de Dios, de este pecado original, aparece la muerte, pero una muerte ontológica, una muerte que decíamos del ser, el vivir una vida sin sentido, una vida triste, con angustia, con una vida que decimos, pero esto no es vida,
Cuando decimos, pero esto no es vida, pues a eso nos referimos, es muerte, es una forma de muerte, porque realmente no estamos viviendo como deberíamos, con esa felicidad que Dios quería para nosotros. Hemos descubierto de verdad lo que significa no ser amado, nos sentíamos amados de Dios y como consecuencia de este pecado aparece el no amor, el alejarse del amor de Dios. Nace, en definitiva, el egoísmo en el hombre. Y hemos hablado a lo largo y ancho de estos programas, hemos hablado de los egoísmos, de las consecuencias del egoísmo, ¿no? Y veíamos que este separarse de Dios, de este creerse este engaño de la serpiente, pues tenía sus consecuencias también, que era que no solo nos separábamos de Dios, del Padre, del Creador, del que solo quiere bien para nosotros, sino que también nos separábamos con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Veíamos la historia de Caín y Abel, cómo Caín mató a su hermano Abel. Vemos todas estas escaladas de envidias, de pecado, cómo fue progresivamente, ¿no? Va degenerando, la humanidad se va degenerando, lo contrario de generando. Dios hacía germinar, hacía crecer, hacía nacer vida, germinar y florecer el jardín y la creación, y el pecado va lo contrario, el proceso inverso, degenerando. Dios hacía del caos, formaba el orden, del caos hacía pasar al cosmos. Cosmos significa belleza, por eso la palabra cosmética, ¿no? Relacionada con la belleza, ¿no? Pasaba del caos al cosmos, del caos al orden, a la belleza, a la plenitud. Y sin embargo el pecado, pues, introduce una semilla en el corazón del hombre que tiende a todo lo contrario, a la degeneración, a la destrucción, a la muerte. Y veíamos ya que esa muerte que comenzó con Adán y Eva en el pecado original se extendió por toda la humanidad, se extendió por todo el mundo. Y al final toda la humanidad, que nos veíamos reflejados nosotros, que éramos nuestra vida, porque estaba sumergida en el mal, en el pecado, en la muerte, que nos ahogábamos, y veíamos como un símbolo, como una simbología de lo que era nuestra vida, el diluvio universal, que estábamos ahogados por las aguas de la muerte, de esta muerte. Y también veíamos la semana pasada, si os acordáis, la Torre de Babel. La Torre de Babel porque el separarnos de Dios, el querer ser como Dios, nos llevaba a no entendernos con los demás, a verdaderamente no vivir en comunión, no vivir el amor, no vivir la felicidad, sino vivir dispersos, sin entendernos con los demás, buscando nuestro propio interés, ¿no? Pero veíamos que Dios, en cada uno de estos relatos, tanto con Adán y Eva, como con Caín, como en el diluvio, no se quedaba ahí, sino que Dios intervenía. Dios no se quedaba en el cielo mirando intranquilo, no, nosotros éramos sus hijos, éramos su creación, su criatura. Y Dios, del mismo pecado del hombre, tiene poder para sacar la salvación y la vida. Y por eso veíamos que con Adán y Eva le hizo una promesa a Eva. Le hizo una promesa, le dijo que el hijo de la mujer va a aplastar la cabeza de esta serpiente, de este demonio. Le va a aplastar la cabeza, ya no va a tener poder. Y veíamos como ese hijo de la mujer era Jesucristo. Toda la historia de salvación va a llegar hasta ahí, ahora vamos a ver. Además, a Caín también le hizo una promesa, una señal. ¿Os acordáis que cuando se fue de la presencia del Señor, le puso una señal en la frente para que nadie lo matara? Dios no quiere la muerte. Dios, cuando estamos en la muerte, nos quiere sacar a la vida eterna, a la vida inmortal, a la vida que no se acaba. Y en el diluvio, que veíamos este símbolo del arca, en el diluvio, Dios manda a Noé, que es símbolo de su Hijo Jesucristo, a rescatarnos, a introducirnos en el arca, que es la iglesia, para que podamos vivir en medio de una sociedad que está muerta, que podamos respirar donde no se puede respirar, que podamos realmente ser feliz cuando a nuestro alrededor solo hay destrucción, solo hay agua, solo hay muerte, no hay vida. Y que dentro de la iglesia, donde tenemos cabida todos, como todos estos animales, es una barca, una embarcación, una casa, donde estamos refugiados y nos lleva hasta el cielo, hasta lo alto del monte, para estar con Dios, en presencia del Señor, para que seamos verdaderamente felices, ¿no? Entonces, después de este preámbulo, ¿qué ocurre? Que Dios pone en marcha un plan, ¿no? Si Dios fuera un guionista de una película, toda película que se precie tiene una introducción
tiene un desarrollo y tiene un final. Pues bien, Dios pone en marcha un plan, pone en marcha acontecimientos para un plan de salvación para todos los hombres, que empieza con Abraham. ¿Cómo empieza esto? Pues vamos un momentito a pausa y vamos a ver esta historia de Abraham, qué tiene que ver con nosotros, hasta ahora mismo. Bienvenidos, aquí estamos de nuevo después de esta pausa, en este sexto programa de La salvación está en la historia, donde tratamos a Abraham, el padre de todos los creyentes, llamado el padre de la fe, que da comienzo a la historia de la salvación, que es de lo que tratamos en este programa. Y veíamos antes de la pausa una breve introducción de dónde nos habíamos quedado. Hacíamos un recorrido de este preámbulo, que son los primeros 11 capítulos del Génesis, y decía que Dios pone en marcha, después de todo esto, de todas estas situaciones del Arca de Noé, de la Torre de Babel, que pone en marcha un plan de salvación. Hacía una pequeña comparación, salvando la distancia. Si hay una trama de cualquier libro, cualquier película tiene una trama, forma de una introducción, un nudo donde suceden los acontecimientos y un desenlace, Dios pone en marcha un plan para cumplir estas promesas que Dios había hecho a Adán y a Eva, a Caín y a Noé. Un plan que es la historia de la salvación. Dios se quiere manifestar a la vida de cada persona, a la historia de la humanidad, se quiere hacer presente para cumplir esta promesa de que un hombre va a pisar, el hijo de la mujer va a pisar la cabeza a la serpiente, ¿no? Y entonces pone en marcha este plan. Pone en marcha este plan que siempre va orientado hacia eso, hacia esa conclusión. Conclusión no porque se va a terminar, sino porque es el culmen, es la finalidad de toda esta historia de salvación, es la salvación misma, que fue realizada con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y que continúa aún hoy, porque tú y yo, tu vida y mi vida, está dentro de esta historia de salvación. Dios pone en movimiento este plan de salvación de todos los hombres, ¿para qué? Para eso, para salvarnos, para librarnos de esta muerte y este pecado que nos azotan todos los días. Y el comienzo de esta historia tiene un nombre. Tiene un padre, Abraham. Abraham, hemos visto esta historia, la leíamos al principio del programa, ¿no? Que Abraham era nómada, era un pastor, era una persona anciana, que Dios le promete algo, le promete tener un hijo, tener una tierra en posesión, si abandonaba su casa, si abandonaba su seguridad, si abandonaba la casa de su padre y se ponía en camino hacia donde Dios le dijera. Pues bien, esta era la palabra. Esta es la historia que cuenta el Génesis, ¿no? Con otras palabras, pero es la historia que cuenta el Génesis. Y podemos decir, bueno, ¿y a mí qué me importa todo esto? ¿A mí? ¿Qué más me da? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Sí, es una historia, será más o menos bonita, a alguien le gustará, a alguno le parecerá muy pesada, pero en mi vida concreta, ¿a mí qué más me da?
que Abraham saliera o que no saliera, que Dios le dijera tal o cual a esa persona. A mí, personalmente, ¿qué me importa? En la Iglesia, cuando se proclama una palabra, cuando se lee, se dice siempre al final, palabra de Dios. No se proclama para que tengamos cultura bíblica, para que conozcamos algo que sucedió hace miles de años, para que sepamos intelectualmente, crezcamos intelectualmente. No, no, no. Dice que es palabra de Dios. Porque esta palabra, palabra del mismo Dios que te ha creado, tiene una gran importancia para tu vida concreta de hoy. Es una palabra que está viva, que tiene poder. Porque en esta palabra que se ha proclamado, en todas, pero hoy que estamos centrados en esta palabra que se ha proclamado, estás tú. Tú eres Abraham. Yo soy Abraham. Cada persona es Abraham. Y dices, bueno, ¿pero esto cómo hace? Abraham no tiene nada que ver conmigo. Vamos a ver, Abraham vivió hace miles de años. Era anciano. Era nómada, vivía del pastoreo. Yo vivo ahora mismo en el 2012. Yo tengo 22 años. Yo no soy pastor, yo soy estudiante. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿No? Y además dice que como todo de su época, era politeísta. ¿Qué significa politeísta? Son dos palabras griegas. Polis significa mucho, muchos, y teos, Dios. O sea, que tenía muchos dioses. Y dices tú, no, yo no creo en muchos dioses. Yo he sido religioso de chiquitito, yo creo en Dios. Vamos, que más diferente a mí no podía ser este hombre Abraham. No, pero tenemos que irnos al fondo de esta palabra. Abraham, fijaos, ¿a quién elige Dios para comenzar su historia de salvación? ¿A quién elige Dios? Abraham. Elige a Abraham, que era un hombre fracasado. Era un completo fracasado. ¿Por qué? Porque ya es viejo y no tiene ni hijo ni tierra. Hay que tener en cuenta la perspectiva de aquella época, que el no tener un hijo era una humillación, una maldición muy grande. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Y ahora cuando él muriera, ¿a quién le iba a dejar toda esta sabiduría que había adquirido por los años? Todo lo que tenía, todo lo que ha vivido, ¿a quién se lo iba a dejar? ¿Se iba a perder? No tenía nadie a quien poderle transmitir. A quien pudiera seguir adelante la familia, su clan. ¿Entendéis? El hijo era también una seguridad. Ya estaba en la vejez, tenía a su mujer de su misma edad, un hijo joven, podía defenderlo de los ladrones, podía ayudarlo, se veían solos. Y una tierra, o sea, un lugar de su propiedad, donde pudiera descansar, donde pudiera pasar su vejez y en su momento ser enterrado. Entonces, este hombre llega a un punto en su vida que se siente un completo fracasado, que ha llegado a su vejez y se ha dado cuenta, mirando hacia atrás, que toda su vida no tenía sentido. ¿Para qué? ¿Para qué ha trabajado tanto? ¿Para qué se ha afanado tanto? ¿Para qué ha luchado tanto? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué ha habido tanto si es que no ha conseguido todo aquello que estaba buscando? Todo aquello que deseaba, que anhelaba tanto, que anhelaba un hijo y una tierra. Eso que para él representaba la felicidad, no lo tenía. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Pues bien, si decía antes que Abraham eres tú, ¿por qué? Porque Abraham es un hombre que busca la felicidad, que la ha buscado durante toda su vida. ¿Tú qué buscas en esta vida? Pregúntatelo. ¿Tú realmente qué es lo que buscas en esta vida? La felicidad. Todos buscamos ser felices. Vivir con la felicidad, pero una felicidad plena, una felicidad de verdad. Y Abraham lo ha intentado durante toda su vida conseguir esta felicidad. Ha invertido toda su fuerza, todo su tiempo, toda su inteligencia, su razón, todo lo que sabía, todo lo que podía, ha intentado por toda su fuerza, pero no ha conseguido tener este hijo ni tener esta tierra. Como te puede pasar a ti y como me ha pasado a mí. Este hombre se ha casado, ha trabajado, ha sufrido y llega un momento en que se da cuenta de que todo eso que ha hecho a él no le ha dado la felicidad. A pesar de los sacrificios que como politeísta, no porque fuera mejor ni peor que nadie, sino era como se vivía en aquella sociedad, le había hecho sacrificio a muchos dioses.
Si quiero tener un hijo, bueno, pues en esta tierra al 2 de la fertilidad llegaba y le hacía una ofrenda. Al otro Dios, otra ofrenda, dame el hijo y la tierra. Y no, para él había sido inútil. ¿A qué Dios se le hemos estado buscando la felicidad a lo largo de nuestra vida? ¿A qué cosas hemos estado pidiéndole, como si fuera un Dios, como si fuera adorándole? ¿A qué le hemos estado pidiendo esa felicidad que nos faltaba y que hemos estado buscando? No sé, pues habérselo pedido al dinero. Te creía que a lo mejor que teniendo dinero ibas a ser el hombre más feliz del mundo. Y toda tu vida has estado enfocada a tener dinero. Entonces por eso has buscado el trabajo mejor, el ser mejor que nadie, en ser el número uno, para poder enriquecerte, porque tú pensabas que ahí estaba la felicidad. Y no sé si la has conseguido o no has conseguido tener dinero, pero seguro que la felicidad no, porque la felicidad no está en el tener dinero. Es un sustituto que hemos hecho de Dios. Por eso le decimos, adoramos a muchos dioses, porque es un sustituto que hemos hecho de Dios. Dios es nuestro Padre, de Dios nos viene la vida. Cuando quitamos a Dios de en medio y ponemos cualquier otra cosa, eso es lo que llamamos adorar a otros dioses. Porque le estamos pidiendo algo a una cosa, le estamos pidiendo algo que solamente podemos pedir a Dios. Algo que solo Dios puede conceder, que es la felicidad, se la estamos pidiendo a cosas. A otras criaturas de Dios. No sé, ¿a qué Dios se le ha pedido tú la vida? ¿A qué? ¿Al que te tengas en cuenta? ¿Al sentirte importante? ¿A tener buena fama? ¿A que tus hijos estudien, tengan un abogado, un ingeniero y un médico? No sé, ¿a qué? ¿A ser el número uno de tu promoción? ¿A sacar 10 en todo? ¿A tener los hijos más bonitos del mundo? ¿A qué? ¿A tener una novia? ¿A tener una familia como te pasaba por tu mente, como tenía que ser? No sé, ¿a qué cosas le has pedido la vida? Hemos pensado que todas esas cosas nos iban a dar la felicidad, que lo hemos tenido como un ideal, que decíamos, cuando yo tenga esto, voy a ser plenamente feliz. Estamos como Abraham. Cuando yo tenga el hijo y la tierra, voy a ser feliz. Ese es mi objetivo en la vida. ¿Y qué ocurre? Que como Abraham hemos fracasado completamente en esta búsqueda de la felicidad. ¿Y qué ocurre entonces a este fracasado? Pues que se aparece Dios. Aparece Dios, Dios toma la iniciativa. Abraham no conoce a Dios. Abraham no conocía a Dios. ¿Y cómo lo conoce? Porque él intelectualmente dice, oye, me voy a acercar yo a Dios para ver si él... No. La iniciativa parte de Dios. Dios ve a Abraham, que es criatura suya, que está perdido, que está triste, que está desolado, porque su vida no tiene sentido, y se acerca a él y le habla. Le dirige una palabra y le dice, Abraham, que yo puedo dar sentido a tu vida, yo quiero darle sentido a tu vida. Y esta respuesta de Dios no va solamente hacia Abraham, hacia esa persona, sino va para ti. Tú eres Abraham, viene para ti hoy. Hoy Dios te dice, yo puedo dar sentido a tu vida. Si te sientes así, fracasado, sin felicidad ninguna, si te falta algo de felicidad en tu vida, algo de alegría, yo puedo darte todo eso que te falta, todo eso que estás buscando, que te has buscado toda la vida o que estás buscando en este momento, yo te lo puedo dar. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Y para conseguirlo, ¿qué le pide Dios a Abraham? Sal de tu casa, ponte en camino, sal de la casa de tu padre y ven conmigo. Deja que yo sea el que guíe tu vida. Deja tu tierra, es decir, donde está tu seguridad, tus proyectos, tu forma de pensar, tu forma de ser, abandona todo eso y confía en mí. Abandona del rumbo de tu camino, tus proyectos y tu proyecto de felicidad, abandona eso y deja que yo sea el que te guíe. Confía en mí tu camino, tus proyectos. Confía tu vida en mí. Deja que yo guíe tu vida. Que yo te voy a guiar y te voy a dar este hijo y esta tierra. Esta felicidad que estás buscando, en definitiva, que se simboliza en este hijo y esta tierra. A ti, que estás buscando la felicidad en yo no sé qué cosas, estás buscando la felicidad. Dios te dice que Él puede darte esa felicidad que estás buscando. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué hace en ese momento Abraham? Tiene dos opciones. O decir, hay que ver, estoy empezando a volverme loco, ya lo sé. O decir, no, este hombre, fíjate, os acordé de la palabra, ¿no? La ciencia de Dios. Pero este Dios, ¿quién es?
y para pedirme a mí que yo deje todo lo que conozco. Esa es una actitud de Abraham, del que podía haber tomado Abraham. Pero ¿cuál es la actitud que toma Abraham? Él cree. Él cree contra toda esperanza. Ya por su edad había perdido la esperanza de tener un hijo. A lo mejor tú también has perdido la esperanza de poder ser verdaderamente feliz. Tú no te crees a lo mejor que tu situación personal, familiar pueda mejorar, de que puedas estar contento con lo que tienes, con los hijos que tienes, con la familia que tienes, con el trabajo que tienes. A lo mejor has perdido la esperanza ya de ser feliz. A lo mejor te crees que la vida, bueno, te la has tomado ya como una resignación, como bueno, que las cosas están así y que ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Es que resulta que puedes ser verdaderamente feliz. A lo mejor has perdido la esperanza de experimentar esa felicidad completa. Abraham creyó, Abraham tuvo fe y obedeció, a pesar de todas estas dificultades que se ponían de pronto, ¿no? Porque abandonar tu casa, abandonar tus proyectos, decir que has estado equivocado, pues eso cuesta trabajo. Sin embargo, obedeció. Obedecer viene del latín. O audire. Audire significa escuchar. Para obedecer hay que escuchar. Él escuchó la palabra de Dios. Y esta palabra está relacionada con una palabra hebrea que se repite mucho en la Biblia, ya hablaremos más profundamente sobre ella, que se llama Shema. Shema primeramente significa escuchar, como sentido primario, pero el sentido secundario es obedecer. Este es el sentido que tiene la obediencia. Escuchar lo que se recibe, Abraham escuchó la llamada, y ponerlo después en práctica. Lo que escuchó lo puso en práctica, lo puso por obra. Abraham escuchó esta llamada y la puso en práctica. ¿Cómo? Se puso en camino, sin saber a dónde iba. Él no sabía dónde iba. Él dejó su camino, su vida, todos sus proyectos, lo dejó todo atrás. Y se puso en manos de Dios. Confió en Él, en que Él lo iba a guiar. ¿Y qué sucedió entonces? Vamos un momentito a pausa, vamos a hacer una breve pausa de unos minutos, y ahora volvemos y vemos cuál es la consecuencia, qué sucedió después de esto. Hasta ahora mismo. Intenciones de oración del Papa Benedicto XVI. Ministros del Evangelio. Para que los obispos, sacerdotes y todos los ministros del Evangelio den valiente testimonio de fidelidad al Señor crucificado y resucitado. Dios Padre Todopoderoso, te rogamos por ellos. La Iglesia peregrina. Para que la Iglesia peregrina en la tierra resplandezca como luz de las naciones. Dios Padre Todopoderoso, te lo pedimos, Señor. Bienvenidos de nuevo, estamos aquí, después de esta pausa, después de este pequeño descanso, y volvemos otra vez con fuerza con este sexto programa de La Salvación está en la Historia, que hoy dedicamos al padre de la fe, a Abraham. ¿Quién era Abraham? Hablábamos que era una persona que a los ojos del mundo, a los ojos de la gente, era un completo fracasado, porque no había conseguido lo que en toda su vida había estado buscando, que era tener un hijo y tener una tierra. Y a este hombre fracasado, a esta persona, se le aparece Dios. Dios mismo se le aparece y le hace una promesa. Yo te daré todo aquello que has estado buscando. ¿Sí? ¿Me obedeces? ¿Sí? Haces lo que yo te voy a decir, que no es más que sal de tu tierra, de tu casa y ponte en camino, hacia la tierra que yo te guíe. Pues bien,
¿Os habéis dado cuenta de la diferencia ya de programas anteriores en lo que es la historia? Dios se había manifestado en grandes acontecimientos, en grandes signos de la naturaleza. Sin embargo, ahora ya Dios se habla a personas concretas, dentro de la vida concreta. Dios está empezando a hablar a personas, porque está empezando a desarrollar toda esta historia de salvación, que tendrá su culmen, como ya hemos dicho, en Jesucristo. Pues bien, nos quedábamos que Abraham se puso en camino. Abraham se fía de Dios y obedece, cree contra toda esperanza, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que pudieran pensar de él, a pesar de que en su casa, en su tierra, iba a estar seguro, o sea, no era tierra suya personal, pero ahí estaban sus parientes, estaban gente, vecinos que lo conocían, que podían defenderlo, que lo deja todo por una palabra, lo deja todo por Dios, se fía de Dios y se pone en camino hacia donde Dios lo va guiando. Pues bien, después ya de un tiempo en camino, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Y Abraham, que llevaba ya un tiempo caminando solo con esta palabra del principio, le pide a Dios una señal, dame alguna seguridad de que esta promesa que tú me has hecho se va a cumplir. Dios acepta y quiere hacer un pacto con Abraham del estilo de lo que se hacía en aquella época. En esta época, en la nuestra, que nos ha tocado vivir, ¿cómo se hacen los pactos, los contratos? Pues bueno, se van al notario, ¿no? Y se firma. En aquella época, ¿cómo se hacían los contratos, los pactos entre la gente? Pues se preparaba un banquete, una comida, unos animales, y los animales se dividían en dos mitades, ¿vale? Y se ponían ahí en el suelo, ¿no? Y las dos partes que tenían que firmar el contrato pasaban, porque un contrato, ¿qué es lo que es un contrato? Es un documento, ya puede ser, antes sería más verbal, ¿no? Antes se daba en la mano y ya eso quedaba, era sagrado. Ahora es más por escrito, ¿no? Pero es, digamos, un documento es unas cláusulas en el que dos personas se ponen de acuerdo a hacer algo para obtener un beneficio, ¿vale? Pues entonces, Dios acepta, Dios quiere hacer este contrato. Dice que se ponían los animales en el suelo, se lo estaba contando, y se suponía, ¿cómo se hacía el contrato? En que las dos partes que firman el contrato pasaban entre los animales diciendo que me pase a mí como estos animales, que me partan por la mitad si yo no cumplo mi parte. Cada uno tenía que cumplir su parte. Todo contrato es así. Uno se compromete y el otro se compromete también, ¿no? Dirás tú, cosa más extraña. Bueno, era la costumbre de la época, ¿qué le vamos a hacer? En aquella época se firmaban así los contratos, los pactos se hacían así. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues bueno, pues Abraham ya estaba contento y dice, mira, Dios me va... Hombre, es una garantía, ¿no? De que Dios me va a dar lo que me ha prometido. Abraham prepara los animales, está ya allí todo preparado, y al atardecer viene Dios y pasa por en medio de columna de fuego, dice la Escritura, consumiendo su parte. Pero no deja pasar a Abraham. No deja pasar a Abraham para que diga esas palabras. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué le quería decir a Dios a Abraham con eso? Dios no le exigía nada a Abraham. Abraham no tenía que hacer nada. Dios, él mismo se compromete a hacer su parte, a cumplir lo que le había prometido, de darle el hijo y la tierra. Toda la iniciativa, veis, como parte de Dios. Dios siempre escoge a los fracasados a los ojos del mundo, a los que no valen, a los pobrecitos, y no les exige nada. Dios le dijo a Abraham, yo te daré un hijo y una tierra, tú no tienes que hacer nada. Y además te lo dice a ti también, pues hemos visto que tú y yo somos Abraham, nos lo dice a nosotros. Oye, escúchame, no tienes que proponerte nada, no tienes que dar la talla. Fíjate lo que nos dice Dios. ¿En qué sitio, en qué lugar te han dicho a tú que tú eres aceptado sin tener que dar la talla? Sin tener que estar a la altura. Para entrar en una universidad tienes que tener más de una cierta nota, si no, no puedes entrar. Para hacer no sé qué curso tienes que pagar un cierto dinero, si no tienes ese dinero y no quieres pagarlo, no puedes entrar. Para esto siempre tenemos que dar una talla, a veces más chica, a veces más grande, pero siempre tenemos que dar algo a cambio de lo que recibimos.
Dice un dicho, nadie da duros a 4 pesetas, nadie da nada gratis. ¿O no? Pensadlo por un momento. ¿Qué es lo que es gratis? ¿Qué beneficio podemos sacar sin tener que dar nada a cambio? Sin embargo, Dios te lo dice. Esa felicidad que has estado buscando siempre, te lo quiero dar yo. Gratis, tú no tienes que hacer nada. Por una vez no tienes que dar la talla. No tienes que estar a la altura, no tienes que hacer nada de nada. Sin exigencia. Dios no exige. Nosotros somos muy exigentes. Somos exigentes con los demás, porque los demás tienen que tratarnos a nosotros como nosotros pensamos que los demás deben tratarnos. Los demás se tienen que comportar como nosotros pensamos que tienen que comportarse, porque hombre. Y además nosotros somos exigentes con Dios. De que Él, hay que ver que por qué me ha hecho la vida así, hay que ver por qué yo, hay que ver, y siempre estamos exigiendo con Dios. Ese es el pecado, la tentación que tuvieron Adán y Eva, ¿no? Hay que ver de por qué Dios no me ha dicho que no puedo comer de este árbol del jardín. Pues bien, Dios no es así como con nosotros. Dios no nos exige nada. Dios no nos pide nada a cambio. Él sí, Él se compromete a darte a ti lo que te hace falta. Entonces, pero claro, solamente te pide eso, que te pongas en camino, que confíes en Él. El camino que recorrió Abraham, fíjate, le hemos leído nada más que un breve pasaje, pero le suceden muchísimas cosas a Abraham en este camino. El camino que fue recorriendo fue largo y, pues eso es lo que he dicho, muchísimas cosas, ¿no? Con el tiempo, al ver que las promesas que Dios le hizo, pues no se iban, era anciano, parecía que no se estaban cumpliendo, pasaba el tiempo, parecía que Dios no actuaba, entonces Abraham comienza a dudar, comienza a pensar por su cuenta y bueno, a ver si yo tengo que hacer tal, si yo tengo que hacer cual. Dios le había dicho que él no tenía que hacer nada, solamente él tenía que guiarse por Dios. Y entonces con su razón, él empezó a guiarse por su propia razón o por lo que a él le parecía correcto. Entonces eso de dudar de la promesa de Dios, de pensar por su cuenta, en definitiva, de ir marcando su propio camino, Dios le había dicho, tú sigue el camino que yo te voy a guiar. Y él, cuando él empezó a marcar su propio camino, pues empezó a meterse en más de un lío. Nosotros podemos tener esa misma experiencia. ¿Cuál es este camino nuestro? Nuestra vida. Nuestra vida, hemos dicho que es un peregrinaje, es un camino, ¿no? ¿Qué nos propone? Dios nos propone eso, salir de nuestra casa. ¿De nuestra casa cuáles son? Donde estamos instalados. De nuestros pecados, de nuestra forma de pensar, de nuestras miserias, de donde estamos parados, quietos. ¿Os acordáis en la Torre de Babel? Que dice que el hombre cuando sale del oriente, desde que salía de Dios, se instalaba, se paraba, ¿no? Dejaba este camino y este combate contra el demonio. Pues bien, a lo mejor estamos parados en nuestra casa y Dios dice, sal, levántate, ponte en camino, vuelve al combate, vuelve a este peregrinaje hacia la vida eterna, sal de tu casa. Pues en este camino, en esta tierra que nos promete, donde no nos faltará, dice, nos quiere llevar a una tierra prometida, a una tierra que según la Biblia dice que emana leche y miel, no nos faltará de nada. Esta tierra prometida, que esta vida eterna, este cielo que nos promete, ¿no? Que no es más que estar con Dios, ese es el fin de nuestro camino, que no nos faltará de nada la felicidad. Entonces nosotros en este camino, que llega a esa promesa que Dios nos ha dado, podemos tener esta experiencia de Abraham, de que cuando empieza a dudar, de que cuando empieza a marcarse su propio camino, pues cuando no contamos, que eso que para nosotros, ¿qué? Cuando no contamos con Dios, cuando empezamos a hacer las cosas lo contrario de lo que Dios dice, haciendo lo que nos parece a nosotros bien, pues podemos experimentar cómo las cosas nos van mal, nos empiezan a salir mal y nos metemos en mil follones y un montón de situaciones rocambolescas y todo como consecuencia de no contar con Dios. Pero cuando verdaderamente nos fiamos de Él, cuando lo obedecemos, dejamos todas estas cosas que nos estorban, y como decíamos la semana pasada, nos ponemos con los lomos ceñidos, dispuestos a obedecer, como tomando, como el programa de Adán y Eva, como el programa del diluvio. Cuando entramos en este arca, que pilota Noé, que pilota Jesucristo, el mismo Dios, y vamos desde abajo, desde la tierra, hacia la vida eterna, hacia el cielo, hasta hacia lo alto del monte Ararat, en este peregrinaje, en este viaje, cuando nos fiamos de Dios, cuando dejamos que Él sea quien guíe
la barca de nuestra vida, podemos experimentar que todo va bien, que todo nos sale bien, de que podemos estar contentos, aunque fuera haya destrucción, aunque sigamos teniendo esos problemas, pero cuando nos fiamos de Dios, vemos que nos sale bien. ¿Por qué? Bueno, dice el Salmo 1, ¿no? Que dichoso el hombre que está con Dios, porque todo lo que emprende le sale bien, como Abraham. Cuando se fió de Dios y cuando está junto, todo lo que fue haciendo le iba saliendo bien. Dios se lo iba poniendo por delante, en bandeja. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Dios no es mentiroso, nosotros sí somos mentirosos. Él no sabe decir la mentira. El padre de la mentira es el demonio. Dios es la verdad y la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, nos va mostrando el camino de nuestra vida. El camino es el sendero que nosotros tenemos que seguir para llegar a esta felicidad. La verdad, en Él no hay mentira. Él nunca te ha mentido ni nunca te va a mentir. Y la vida verdadera, la vida que estamos anhelando vivir, eso que hemos estado buscando siempre. Él lo que promete, lo cumple. Y Abraham también vio esto, vio esta promesa que Dios le había dado a pesar de ser viejo, de ser anciano. Y como creyó contra toda esperanza y obedeció a Dios, vio cumplimiento. Dice que un día estaba Abraham delante de su tienda y llegaron unos hombres que le anunciaron que al año siguiente su mujer tendría un hijo. Claro, Sara, que estaba dentro de la tienda, cuando escuchó esto, ¿qué es lo que hizo? Lo más normal, se rió para sí misma, decía, hombre, ¿esto cómo va a ser? Si yo soy demasiado vieja para tener un hijo, ¿cómo me están diciendo esta gente que yo voy a tener un hijo? Pero estos tres personajes eran ángeles, eran enviados de Dios. Y conociendo los pensamientos de Sara, de la mujer de Abraham, le dijeron, mujer, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué dudas? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? También estos ángeles vienen para ti, hoy. ¿Por qué? Dices, bueno, ángel, claro, nosotros tenemos en la mente que tenemos, que un ángel es un hombre con una túnica blanca, con dos alas grandes, ¿no? No, ángel es una palabra que viene del griego, del idioma griego. Como veis, muchas de las palabras que tenemos en español vienen del griego, del latín, y significa mensajero. O sea que ángel no es más que un mensajero, alguien que porta, que lleva un mensaje de parte de Dios. El ángel designa, nombra esta misión que se tiene, esta misión de ser enviado por Dios. Por eso el encaje de San Gabriel, ángel, era un ángel. Dios lo había enviado a la Virgen María a darle un mensaje, el mensaje de que quería que fuera la madre del Salvador. Y Dios envía ángeles, unos enviados a Abraham, para darle el mensaje de que el año siguiente iba a tener un hijo. Pues a ti también vienen unos ángeles de parte de Dios. Unos ángeles que no son más que cada persona que viene de parte de Dios a decirte que ánimo, que mantenga la esperanza, como dice el Salmo 138, que Dios va a terminar en ti lo comenzado. Esta obra que comenzó en el momento de tu nacimiento, esta obra de que seas un cristiano, de que seas feliz, Dios no se ha olvidado de ti. Dios quiere darte, lo que hemos dicho durante todo el programa, Dios quiere darte la felicidad. Dios quiere que no te sientas un fracasado, que seas verdaderamente feliz, que experimente en tu vida que no hay nada imposible para Dios, que lo que para ti era imposible, que era tener esta felicidad, que era amar a tu mujer como es, aceptar tu historia, tu vida, tu familia como verdaderamente es, aceptar todo lo que Dios te ha dado, vivir feliz en medio de esta sociedad, en medio de la crisis y en medio de tanto sufrimiento, eso que para ti es imposible, como Abraham, experimente que verdaderamente Dios da la fuerza, Dios da el poder de ser feliz, de dar esta felicidad. Esa felicidad puede ser tu Isaac. Isaac es el hijo, porque verdaderamente se cumplió lo que dijeron estos tres ángeles. Y tuvieron un hijo, Isaac, que significa risa. ¿Risa por qué? Porque Abraham y Sara dijeron, Dios me ha dado motivos para reír. Dios también quiere darte motivos para reír, que no estés triste. Dios quiere que estés contento, que estés alegre, que te rías. Quieres que experimentes esta fe de Abraham. Esto que te fíes de Dios, que dejes el pecado, que dejes todo lo que te estorba, que te pongas en camino, que encomiendes tu vida, tu camino al Señor y que experimentes esta felicidad, el tener este hijo.
y que puedas vivir verdaderamente alegre, contento. Quiere darte motivos para reír. ¿Habéis fijado? Esta es la historia de Abraham. Es el padre de la fe. Tuvo fe y esta fe no cayó en saco roto. Esta fe verdaderamente experimentó que Dios tenía poder. De que ese Dios le había dado lo que ningún otro Dios le había conseguido. Pues bien, este Isaac vamos a tratarlo la semana que viene. La historia de salvación no ha terminado aquí. Dios tiene mucho poder y Dios quiere seguir dándotela a conocer. Así que yo te pido, te invito de verdad, te quedes conmigo la semana que viene, que veamos esta historia, es la salvación, está en la historia. Que esta salvación viene para ti y para mí. Nos vemos la semana que viene. We are all gathered here. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.